¿Alguna vez te has detenido a pensar qué realmente sucede cuando te arrodillas para orar? Para muchos, este gesto puede parecer algo simple, tal vez anticuado, sin mayor significado. Pero, ¿y si te dijera que ese sencillo acto podría ser la clave para algo mucho más profundo de lo que imaginas? Algo que puede cambiar no solo tu momento de oración, sino tu relación con Dios, con el mundo y sobre todo, contigo mismo. Muchas veces oramos de pie, acostados o incluso sentados y pensamos que la postura del cuerpo no tiene importancia. Pero te pregunto, ¿alguna vez has intentado orar de rodillas? ¿Te has dado cuenta del impacto que esta postura tiene en tu alma, en tu mente y hasta en tu espíritu? El simple acto de arrodillarse delante de Dios es mucho más que un gesto físico. Es una expresión de rendición, de humildad. Es literalmente poner tu vida en sus manos. Lo sé, quizás te estés preguntando, ¿realmente hace alguna diferencia esto? Y la respuesta que muchos no te cuentan es que sí, la hace. La Biblia nos enseña que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Y tal vez, en nuestra soberbia diaria, olvidamos que la verdadera transformación comienza cuando dejamos de lado el orgullo y nos ponemos en una posición de sumisión, de humildad. Orar de rodillas no es solo un gesto físico, es una postura que habla directamente a nuestro corazón, mostrándonos que, por más que intentemos controlar nuestra vida, la verdad es que necesitamos de Él. Ahora, imagina estar delante de Dios. ¿Qué sientes cuando estás allí, en su presencia? No hablo de un simple ojos cerrados o palabras repetidas. Hablo de un momento genuino, en el que te rindes, en el que te pones en la posición de alguien que ya no tiene fuerzas para luchar solo. Te arrodillas porque en ese instante todas tus barreras caen. Tu necesidad de control, de aprobación, de poder, se desmoronan frente a algo más grande que tú. Y es en ese lugar, de rodillas, donde comienza la verdadera transformación. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Por qué es tan difícil orar de rodillas? La respuesta es simple, pero también aterradora. Nuestro ego no quiere someterse. Orar de rodillas significa reconocer que no somos autosuficientes. Y eso, por más simple que parezca, nos coloca en un lugar de vulnerabilidad que muchas veces no estamos dispuestos a enfrentar. El ego quiere dominar, quiere tener todo bajo control, quiere vivir una vida que es suya, sin depender de nadie. Pero la oración de rodillas rompe esa barrera, y cuando la rompemos, enfrentamos nuestros propios miedos e inseguridades. Sé que quizás te hayas arrodillado una o dos veces, pero la verdadera transformación sucede cuando entiendes lo que hay detrás de este gesto. ¿Qué es lo que realmente pasa cuando te arrodillas delante de Dios? La verdad es que estás abriendo tu corazón de una manera que las palabras no pueden explicar. Te pones en una posición de vulnerabilidad y es en ese exacto momento cuando Dios puede obrar en tu vida de una manera que nunca imaginaste. Es como si el cielo se abriera y fueras tocado por algo sobrenatural. Y sé que ya has orado de rodillas y no viste nada cambiar, pero el cambio empieza en el corazón. No es un cambio instantáneo, no es algo que verás inmediatamente, pero como todo lo que es de Dios, esta transformación toma tiempo y sucede de adentro hacia afuera. Es un proceso de confianza, de entrega. El salmista nos recuerda: entrega tu camino al Señor, confía en Él y Él hará lo demás. Salmo 37:5. Pero tal vez la parte más difícil y al mismo tiempo la más transformadora sea justamente esta: confiar. Confiar en algo más grande que nosotros mismos. Cuando oramos de rodillas, simplemente confiamos. Confiamos en que Dios está escuchando. Confiamos en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y aunque no entendamos, aunque parezca que Él no responde,
esa confianza se fortalece. Porque al final, Dios no está interesado solo en las palabras que dices, sino en la sinceridad con la que las dices. Él quiere tu corazón, no tu actuación. Él te quiere completo, roto, vulnerable, no una versión perfecta de ti mismo. Y aquí viene el choque de realidad. ¿Estás dispuesto a entregarte de verdad? Orar de rodillas es más que un acto simbólico. Es una invitación a la transformación, una oportunidad para liberarte de todo lo que crees que controlas y dejar que Dios actúe. No existe otra forma de experimentar la plenitud de Dios sin someternos a su voluntad. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas. El camino es uno solo. Arrodíllate, entrégate y confía. Esta es la promesa que Dios hace, que nunca nos abandonará, que está con nosotros en todas las situaciones. Pero para vivir eso es necesario dar el primer paso. Entonces, te hago esta pregunta. ¿Estás listo para arrodillarte y finalmente permitir que Dios haga la obra que siempre quiso hacer en tu vida? ¿Alguna vez has pensado que al orar no es solo lo que dices lo que importa, sino cómo te presentas ante Dios? La Biblia nos enseña que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Y esto va más allá de lo que podemos imaginar. La postura del cuerpo al orar tiene un impacto mucho más profundo que solo un gesto físico. Refleja de alguna manera lo que está pasando en nuestro interior, como si fuera una expresión de nuestro corazón. Cuando nos arrodillamos, no estamos solo diciendo palabras, estamos físicamente colocándonos en un lugar de humildad, de entrega. Cada músculo, cada movimiento está diciendo: soy pequeño frente a tu poder, Señor. Te necesito. Pero la verdad es que, en muchas ocasiones, estamos tan acostumbrados al movimiento automático de orar que no nos damos cuenta de la gran diferencia que esto puede hacer. Y aquí está la clave. La oración de rodillas activa algo dentro de nosotros que va más allá de la mente. Toca nuestra alma. Imagina el acto de arrodillarse. No como un simple ritual, sino como una rendición. Ya no estás en control. Te pones en una posición de vulnerabilidad, mostrando que estás dispuesto a renunciar a tu autonomía. Este gesto de humildad, de doblar las rodillas, no es solo simbólico, es espiritual. Mueve algo en lo más profundo de tu ser, algo que las palabras no pueden expresar. Al arrodillarnos, dejamos que Dios ocupe el centro de nuestro corazón, no solo nuestros pensamientos. Pero, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué tantas veces sentimos resistencia al arrodillarnos, incluso sabiendo lo que eso representa? El orgullo, el miedo y la autonomía nos atrapan. Hoy en día, donde constantemente se nos anima a ser independientes, autosuficientes, el acto de arrodillarse parece casi un gesto de debilidad. Pero es precisamente en esa debilidad donde encontramos la verdadera fuerza. Pablo nos recuerda: cuando soy débil, entonces soy fuerte. 1 Corintios 12:10. Al arrodillarnos, no nos estamos volviendo débiles, nos estamos volviendo disponibles para que la fuerza de Dios nos llene. Y aquí está el punto crucial. Cuando oramos de rodillas, no estamos haciendo un favor a Dios. Él no necesita nuestro gesto físico para ser exaltado. Lo que Él desea es ver un corazón quebrantado, un alma dispuesta a someterse a su voluntad. Y eso solo sucede cuando realmente nos ponemos en una posición física y espiritual que reconozca su supremacía. El acto de arrodillarse, por lo tanto, no es solo sobre humildad, sino sobre reconocer la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, piensa en la profundidad de este momento. Te arrodillas porque reconoces que Él es más grande que todas tus dificultades, que Él tiene más poder de lo que puedes imaginar, que Él tiene el control de lo que no puedes controlar. Te arrodillas para recordar que su voluntad es más importante que la tuya.
Lo que sucede entonces es que al doblar las rodillas te estás alineando físicamente con la voluntad de Dios, permitiendo que Él ocupe el lugar que le corresponde. En ese momento, el cuerpo y el alma se conectan y ya no estás orando solo con palabras, sino con todo tu ser. Sé que puede parecer algo simple, pero el efecto de esto es transformador. La oración de rodillas no es una formalidad religiosa, es un gesto profundo de entrega y confianza, y es esa confianza la que genera la transformación. El cuerpo responde al espíritu y el espíritu encuentra finalmente el descanso en Dios. Al arrodillarnos, no solo nos inclinamos ante Dios, sino que también nos rendimos a su poder y a su gracia. Cuando lo hacemos de manera genuina, cuando nuestra postura refleja nuestro corazón, la oración se convierte en algo más que un acto religioso. Se convierte en un acto de verdadera intimidad con Dios. Y en el fondo, eso es lo que todos buscamos, una conexión verdadera con el Creador. ¿Alguna vez te has encontrado pensando, sé que debería orar de rodillas, pero algo me lo impide? ¿Por qué es tan difícil? No importa cuántas veces lo intentemos, la lucha interna siempre parece surgir. MLK. Orgullo, la resistencia, el miedo a perder el control, todas estas fuerzas empiezan a actuar en el preciso momento en que intentamos arrodillarnos ante Dios. No es un simple gesto físico. La oración de rodillas confronta algo mucho más grande dentro de nosotros. Nuestra voluntad de ser autosuficientes, de mantener las riendas de nuestra vida firmemente en nuestras manos. La Biblia nos dice en Santiago 4:6 que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humildad, ese es el punto de partida. Pero, ¿qué sucede cuando no puedes humillarte? ¿Qué pasa cuando, aunque sabes que la Biblia nos llama a la humildad, te encuentras luchando contra la idea de arrodillarte? En el fondo, la resistencia no está solo en el cuerpo, está en el alma. Está en el miedo de ser vulnerable, de perder la fachada de control que hemos construido a lo largo de los años. Sé lo que piensas, pero Dios ya sabe lo que hay en mi corazón. ¿Por qué arrodillarme? Y en verdad, Él lo sabe. Pero orar de rodillas no es para Dios, es para ti. No se trata de un requisito divino, sino de un paso espiritual profundo. Cuando te arrodillas, estás declarando que no tienes control sobre todo. Estás admitiendo que no puedes hacerlo todo solo, y eso duele. Nuestra naturaleza humana resiste a esta entrega, a este reconocimiento de que sin Dios no somos nada. Orar de rodillas es renunciar a nuestra soberanía y permitir que Él reine sobre nosotros. Pero esa resistencia, esa lucha interna, en realidad, es donde reside el poder. Cuando Dios ve nuestro esfuerzo, aunque sea doloroso, Él honra esa sumisión. ¿Recuerdas a Jesús en Getsemaní? Él, siendo el Hijo de Dios, se arrodilló y pidió que el Padre apartara de Él el cáliz del sufrimiento. Pero al final dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Él, siendo perfecto, se entregó de rodillas, no porque fuera fácil, sino porque sabía que la verdadera fuerza viene de la sumisión. Y es exactamente ahí donde encontramos la verdadera transformación. Cuando oramos de rodillas, estamos diciendo, no mi voluntad, sino la tuya, Señor. Hace falta valor para arrodillarse de verdad. Nuestra naturaleza quiere resistir, pero si eres capaz de romper esa barrera, algo grandioso sucede. La verdadera entrega, la verdadera rendición. ¿Qué estás dejando ir en este momento? ¿Qué es lo que realmente necesitas entregar a Dios para que Él actúe en tu vida? Muchas veces nos aferramos a cosas que ni siquiera notamos, pero orar de rodillas revela esas áreas de resistencia que necesitamos entregar. Cada centímetro de nuestro cuerpo que se dobla ante el Señor es un acto de confianza. El problema no es el gesto en sí, el problema es lo que representa. Arrodillarse rompe el orgullo,
disuelve la ilusión de que tenemos control sobre todo. Y es esa lucha contra nuestra propia naturaleza lo que hace que la oración de rodillas sea tan difícil, pero al mismo tiempo tan poderosa. Cuando finalmente logramos hacerlo, el milagro no está en la posición del cuerpo, sino en la transformación del corazón. La verdadera batalla no está en arrodillarse físicamente, sino en arrodillarse espiritualmente, aceptando que dependemos de Dios para todo. Cuando enfrentes esa lucha interna, no te rindas. Es el mismo campo de batalla donde se ganará la victoria. Dios no espera perfección, Él espera humildad. Espera que, a pesar de todas nuestras dificultades, podamos rendirnos a Él, porque es en nuestra debilidad donde Él se hace fuerte. La oración de rodillas, más que un acto, es una puerta abierta para que Él entre y haga en nosotros la transformación que tanto buscamos. ¿Te has preguntado alguna vez, ¿de verdad hace alguna diferencia orar de rodillas? O tal vez te hayas arrodillado innumerables veces, pero te has preguntado en el fondo si eso no era más que una tradición vacía, una forma de mostrar religiosidad, sin un impacto real. Pero la verdad que pocos nos cuentan es que cuando oramos de rodillas no estamos solo haciendo un gesto físico. Algo sucede en el plano espiritual que va más allá de lo que podemos ver o sentir, y muchas veces ese impacto está más allá de nuestras expectativas. La oración de rodillas activa algo profundo dentro de nosotros y en el mundo espiritual. No es solo un simple acto de doblarse, es un acto de sumisión y confianza que resuena en el cielo. Cuando nos arrodillamos, rompemos nuestro orgullo, nos ponemos en una posición de vulnerabilidad y al hacerlo, Dios, de alguna manera misteriosa, responde. No es que Él necesite el gesto, pero el gesto de humillarnos, de rendirnos, abre una puerta que solo la verdadera humildad puede abrir. Tal vez estés pensando, pero ya oré de rodillas y no vi nada cambiar. Y lo entiendo. La transformación no siempre es inmediata, pero aunque no lo veas en el momento, el efecto es real. La Biblia dice que cuando oramos, Dios escucha nuestras oraciones. 1 Juan 5:14. Y Él no solo escucha, sino que actúa. Muchas veces, el impacto de la oración de rodillas es algo que sucede entre bastidores en el mundo espiritual y a veces toma tiempo para manifestarse en la realidad física. Pero la diferencia ya está hecha. Sé que puede ser difícil de creer. La oración de rodillas parece ser solo un acto simbólico. ¿No es así? Pero déjame contarte algo que puede cambiar tu perspectiva. Al arrodillarte, creas una línea directa con el cielo. No estoy hablando de algo mágico, sino de una conexión que Dios establece cuando ve la sinceridad de nuestro corazón. ¿Recuerdas la oración de Daniel? Él oró de rodillas y antes de que terminara su oración, Dios ya había enviado una respuesta. Daniel 9:20-23. Esa oración no fue solo una palabra al viento, sino algo que movió las fuerzas del cielo y de la tierra. A Dios le agrada nuestra humildad. Cuando oramos de rodillas, la oración es más que una petición, es una rendición. No es solo un gesto físico, sino un reflejo de nuestro corazón que se coloca ante el Señor, reconociendo su soberanía. Cuando te arrodillas, estás declarando que, en medio de todas tus luchas, confías en que Dios tiene el control. Y muchas veces es en ese momento de confianza y vulnerabilidad cuando Dios actúa poderosamente. Puede que no responda como esperas, pero Él siempre responde de la mejor manera posible según su voluntad perfecta. Ahora, imagina lo que sucede en el cielo cuando un hijo de Dios se humilla ante Él en oración. No es solo un ritual de piedad. Cuando te arrodillas, Dios responde. Puede ser en silencio, pero Él está allí, escuchando cada palabra, cada suspiro, cada lágrima. El simple acto de arrodillarse ante Dios
Es un acto que hace temblar al infierno, porque es una declaración de que ya no vives para ti mismo, sino para aquel que es más grande que todo. Y de repente empiezas a notar que los cambios no solo comienzan a ocurrir a tu alrededor, sino dentro de ti. Algo empieza a sanarse, algo comienza a alinearse, algo comienza a transformarse. ¿Alguna vez te has preguntado si tu resistencia a orar de rodillas no es precisamente lo que te está impidiendo vivir todo lo que Dios tiene para ti? Dios solo puede operar plenamente en aquellos que se rinden a Él, y orar de rodillas es un símbolo de esa rendición. Cuando te arrodillas, Dios comienza a actuar, comienza a mover montañas, a abrir puertas, a sanar heridas que ni siquiera sabías que existían. Y te pregunto, después de todo esto, ¿estás listo para arrodillarte y permitir que Dios haga lo que Él desea hacer en tu vida? No se trata de un simple gesto físico. Orar de rodillas es una invitación para que Dios haga una obra profunda en tu corazón, algo que va más allá de las palabras. Él responde, y la respuesta de Él puede ser más transformadora de lo que jamás imaginaste. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en la verdadera razón por la cual oramos? ¿Qué estamos buscando realmente cuando doblamos nuestras rodillas? ¿Será que orar de rodillas es solo una actuación, un ritual que seguimos por tradición? ¿O será que hay algo más profundo, algo que nos exige una verdadera entrega? La dura verdad que necesitamos enfrentar es que muchas veces nuestras oraciones se convierten solo en palabras vacías, un teatro espiritual sin alma, donde la verdadera conexión con Dios queda en segundo plano. ¿Alguna vez te has encontrado orando, pero sin sentir nada? O tal vez orando solo para que los demás te vean orando, para parecer que estás haciendo lo correcto. Y en el fondo, sabes que tu corazón está distante, atrapado en preocupaciones, ansiedades y un mundo de distracciones. Pero, ¿será que esa es la verdadera oración que Dios busca? Jesús nos advierte en Mateo 6, 5, 6 sobre orar solo para ser vistos por los demás, recordándonos que la verdadera oración es la que se hace en secreto, con el corazón completamente dirigido al Padre. Cuando oramos de rodillas, lo que Dios realmente desea no son las palabras vacías, sino una entrega genuina y sincera. Ese es el verdadero desafío, dejar de tratar la oración como una actuación y comenzar a verla como lo que realmente es, un encuentro íntimo con Dios. No importa cuántas palabras digas, cuántos versículos recites o cuántos gestos externos hagas, lo que Dios quiere es tu corazón, quebrantado y dispuesto a someterse a su voluntad. Él no está interesado en el cómo de la oración, sino en el por qué y el de dónde proviene. Orar de rodillas, en este contexto, es mucho más que seguir una tradición religiosa. Es un gesto de sinceridad, un reconocimiento de que no tenemos control, de que necesitamos de Él en todos los aspectos de nuestra vida. Pero puedes preguntar, ¿y si realmente no siento nada? ¿Y si oro de rodillas pero aún así no siento esa conexión con Dios? Lo entiendo. Muchos de nosotros ya hemos pasado por esto. La oración a veces puede parecer vacía, especialmente cuando nuestras emociones no acompañan las palabras. Sin embargo, la verdad es que la verdadera oración no se basa en sentimientos momentáneos, se sustenta en la fe. Incluso cuando no sientes, la oración tiene poder. Incluso cuando tu alma no está en éxtasis, la entrega de rodillas es una rendición genuina a Dios. No importa lo que sientas en el momento, lo que importa es la sinceridad de tu corazón. Hay algo profundamente transformador cuando oramos de rodillas con un corazón quebrantado y sincero. En el momento en que nos rendimos verdaderamente, algo en nuestro espíritu comienza a cambiar. La oración de rodillas no es una actuación, es un camino.
de sanación, restauración y una conexión verdadera con Dios. No importa cuán distante te sientas, Él está allí, esperando escuchar y transformar tu vida. Él no busca palabras perfectas, sino un corazón dispuesto. Cuando te arrodillas y dices, no tengo todo bajo control, Señor, te necesito. Esa es la oración que Dios escucha y que Él honrará. Y aquí está la clave. La verdadera oración no depende de un escenario perfecto, de una postura perfecta o de palabras perfectas. Lo que importa es que, al orar de rodillas, le estás diciendo al Señor, estoy dispuesto a ser vulnerable ante ti. No hay nada que oculte de ti. Ya no hay espacio para el orgullo. Soy tuyo. Y es en esa entrega, en esa vulnerabilidad, donde encontramos la verdadera fuerza. Cuando oramos así, cuando no buscamos la aprobación de los hombres, sino la de Dios, nuestra vida empieza a cambiar. Él comienza a trabajar en nosotros de una forma que no se puede medir. Entonces, te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oraste de rodillas de manera genuina, sin preocuparte por cómo te ves ante los demás, solo con lo que está sucediendo entre tú y Dios? Cuando haces de la oración un acto de humildad, permites que Dios actúe, no solo en el momento de la oración, sino en toda tu vida. Empiezas a ser moldeado por su presencia. Ese es el secreto que pocos perciben. La verdadera oración, la que viene de un corazón sincero, tiene el poder de transformar completamente nuestra vida. ¿Alguna vez has orado de rodillas con todo tu corazón, pero sentiste que la respuesta simplemente no llegó? Oramos, pedimos, suplicamos, pero parece que Dios está en silencio. Y entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a dudar. ¿Será que Él está escuchando? Esa duda empieza a infiltrarse y la espera por la respuesta se convierte en una carga pesada. Pero, ¿y si te dijera que la respuesta de Dios puede llegar de una manera completamente inesperada? ¿Qué harías si supieras que muchas veces el silencio de Él es la propia respuesta? Orar de rodillas es, sin duda, un acto de entrega, pero muchas veces la respuesta no llega de inmediato, y eso puede ser doloroso. Lo que no nos damos cuenta es que mientras estamos esperando, Dios ya está trabajando. Él está actuando a nuestro favor, preparándonos para algo más grande de lo que podemos imaginar. ¿Recuerdas la historia de Daniel? Cuando él oró, la respuesta tardó 21 días en llegar. Y no fue porque Dios estuviera en silencio, sino porque había una batalla espiritual ocurriendo en los bastidores. Daniel 10, 12, 14. Daniel tuvo que esperar, pero Dios ya estaba en movimiento, aunque no viera nada sucediendo. Y este es el gran secreto. Dios no responde siempre a nuestro tiempo. Su respuesta no se ajusta a nuestra agenda. Orar de rodillas no es una fórmula para conseguir lo que queremos en el momento que lo deseamos. Nos enseña a esperar con fe, a confiar en que, en el silencio, Dios está trabajando. A veces, lo que pedimos no es lo que necesitamos, y la respuesta de Dios es exactamente lo que necesitamos, aunque no lo comprendamos de inmediato. Y aquí está el giro dramático. Es en la espera que Dios nos prepara. Él usa el tiempo de silencio para moldear nuestro carácter, aumentar nuestra paciencia y fortalecer nuestra fe. Lo sé, la espera puede ser difícil. El dolor de esperar nos hace cuestionar. Pero cuando la respuesta finalmente llega, no es solo una solución para nuestra petición. Es una transformación en nuestra vida, algo que va más allá de lo que imaginábamos. Puede ser que la respuesta de Dios llegue de una manera que nunca imaginamos. Puede ser que lo que estábamos pidiendo no sea lo mejor para nosotros y Él, en su infinita sabiduría, tenga algo mucho mayor reservado para nosotros. La respuesta no viene como esperamos, pero siempre llega en el momento en que la necesitamos. Dios nunca llega tarde. Él siempre llega a la hora exacta. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces has pedido algo a Dios, orado con fervor, pero la respuesta no
llegó como esperabas. Tal vez fue algo muy diferente, incluso algo doloroso, y sin embargo, al mirar hacia atrás, te das cuenta de que en esa respuesta que no entendiste, Dios en realidad te estaba guiando hacia un camino mejor, más alineado con su propósito para tu vida. Ese es el giro dramático. La respuesta de Dios no siempre es lo que esperamos, pero siempre es lo que necesitamos. Entonces, ¿qué significa esto para ti ahora, en el momento en que estás orando? Tal vez estés esperando una respuesta, esperando que Dios haga algo que deseas. Pero te invito a confiar en que incluso en el silencio, Él está trabajando. Y la verdadera respuesta de Él no es una solución mágica, sino un cambio profundo que ocurre en tu vida. La respuesta puede no ser lo que esperas, pero siempre será lo que necesitas para crecer, aprender y, lo más importante, acercarte a Él. Dios no está en silencio porque no le importe. Él está en silencio porque su respuesta es más grande de lo que puedes imaginar. Así que sigue orando, sigue arrodillándote. La respuesta puede no ser inmediata, pero la transformación ya ha comenzado y va a moldear tu vida de maneras que nunca imaginaste. ¿Alguna vez te has parado a pensar qué sucede después de que te arrodillas y oras? ¿Qué realmente cambia en tu vida cuando te pones de rodillas delante de Dios y entregas tus preocupaciones, tus miedos y tus deseos? Muchos creen que la oración de rodillas es solo un momento aislado, un ritual que comienza y termina ahí, en el lugar de la oración. Pero la verdadera transformación no ocurre solo en el momento de arrodillarse. Comienza en ese acto de rendición y se extiende a cada aspecto de nuestra vida. La oración de rodillas no es un fin en sí misma, es el comienzo de un viaje que va mucho más allá de ese momento de entrega. Cuando oramos de rodillas, nos ponemos en una posición de humildad delante de Dios. Y al hacer eso, algo sucede. Dios comienza a moldear nuestro corazón, nuestra mente y nuestra forma de vivir. La oración no es solo sobre palabras, no es solo sobre pedir o agradecer, es, ante todo, sobre permitir que Dios actúe en nosotros, nos transforme y nos prepare para vivir de acuerdo con su voluntad. La verdadera transformación comienza cuando nos levantamos de las rodillas y seguimos viviendo conforme a lo que oramos. Puede que te hayas arrodillado y sentido una paz momentánea, pero la verdadera paz, aquella que trasciende la comprensión, se manifestará cuando salgas de allí y vivas conforme a lo que Dios puso en tu corazón. La oración de rodillas no es solo sobre pedir cosas para ti mismo, sino sobre entregarte completamente a la voluntad de Dios, dejando que Él guíe tus pasos. Lo que sucede cuando te levantas y caminas después de ese momento de rendición es lo que realmente importa. Es en tu día a día, en tus decisiones, en la forma en que tratas a los demás y enfrentas los desafíos, que la oración se vuelve real. No basta con orar de rodillas, es necesario vivir de rodillas, en total dependencia de Dios. Jesús, en Mateo 7, 24, 27, nos enseña que el que oye sus palabras y las pone en práctica es como un hombre sabio que construye su casa sobre la roca. La oración de rodillas es como el fundamento sólido que prepara el terreno de nuestro corazón, pero es en nuestro día a día, en nuestras actitudes cotidianas, donde esa fundación es probada y construida. Cuando oramos de rodillas y verdaderamente entregamos nuestras vidas a Dios, Él comienza a mostrarnos dónde estamos fallando, dónde necesitamos cambiar, dónde necesitamos su fuerza para seguir adelante. Él nos enseña a vivir conforme a su palabra y nos da el coraje para aplicar esos principios en cada área de nuestra vida. El gran desafío entonces no es solo orar de rodillas, sino vivir de rodillas. Es vivir con la conciencia de que no podemos hacer nada sin Él, de que nuestra vida no es nuestra, sino que le pertenece a Dios.
La oración de rodillas es la puerta de entrada a una vida transformada. Pero el verdadero cambio ocurre cuando esa transformación se refleja en nuestras actitudes, en nuestras decisiones y en nuestras interacciones con el mundo a nuestro alrededor. Cuando nos arrodillamos delante de Dios, Él no nos llama a quedarnos allí, sino a levantarnos y vivir con coraje y confianza la vida que Él tiene para nosotros. Y aquí está el punto más profundo. Al arrodillarnos, no estamos solo cambiando nuestro comportamiento temporalmente, sino permitiéndonos ser moldeados para ser más como Cristo. El objetivo de la oración no es que Dios nos dé todo lo que queremos, sino que Él nos haga más parecidos a Él. Y esto no sucede solo cuando estamos de rodillas, sino en cada momento de nuestra vida cotidiana. Cuando oras de rodillas, estás diciendo: no soy nada sin ti, Señor. Te necesito en todo. Y al levantarte, comienzas a vivir conforme a esa verdad. Comienzas a vivir una vida que refleja la humildad y la entrega que mostraste en oración. Así, la oración de rodillas es el comienzo de un viaje de transformación continua. La verdadera transformación no ocurre solo en el momento de la oración, sino en el momento en que decides vivir día tras día conforme a lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, la pregunta es: ¿estás listo para levantarte y vivir conforme a lo que oraste? ¿Estás listo para dejar que esa transformación de rodillas se refleje en cada área de tu vida, impactando tu corazón, tus acciones y tus relaciones? Cuando hagas eso, verás que el verdadero cambio comienza no solo en el acto de arrodillarse, sino en la forma en que decides vivir después. Felicidades, llegaste al final. Este es un gran paso en tu jornada de fe y transformación. Quiero felicitarte por estar buscando sabiduría, por dedicarte al crecimiento espiritual y por abrirte a lo que Dios tiene para enseñarte. No es fácil seguir este camino, pero tu dedicación para aprender más y vivir según los principios cristianos es algo admirable. Ahora, quiero invitarte a compartir en los comentarios qué fue lo que más te impactó de este video. Si no sabes qué escribir, solo pon "soy agradecido con Dios" y sabremos que estuviste con nosotros hasta el final de esta reflexión. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para no perder más videos que van a edificarte y fortalecer tu caminar. Aquí encontrarás más reflexiones profundas y enseñanzas que van a transformar tu vida. Al final de este video dejaremos otros 2 videos recomendados que pueden seguir ayudándote en tu jornada espiritual. Haz clic y aprovecha para profundizar aún más. Que Dios bendiga tu vida y que sigas firme en el propósito de crecer en su gracia. Nos vemos en el próximo video.